Buenos días jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos nos encontremos muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestras prácticas en HTML y el día de hoy vamos a entrar a otras etiquetas nuevas que vamos a conocer, que son las tablas. Las tablas en HTML. Una tabla no es otra cosa más que un medio de organizar datos en filas y columnas. En esta parte quería hacer un poquito de hincapié porque esto de las tablas obviamente tendríamos que verlo algo como el Excel, que están divididas por filas y columnas. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el principio es esa, ¿no? Entonces tenemos que ver esos detalles, ¿ya? Vamos a seguir. Este concepto ha estado presente en nuestra sociedad por un largo periodo de tiempo y ha sido adaptado por HTML en sus etapas iniciales como una forma de transmisión de información que de otro modo no sería comprendida tan fácilmente. Un documento en HTML, una tabla, puede ser considerada resumidamente como un grupo de filas donde cada uno contiene un grupo de celdas. Esto en conceptualización distinto a un grupo de columnas que contienen a un grupo de filas. Y una diferencia tendrá un impacto en la composición y comportamiento de la tabla. Como muchas otras estructuras del HTML, las tablas son construidas utilizando elementos. En particular, una tabla básica puede ser declarada usando 3 elementos. A saber, para poder empezar, lo que tenemos que, con la etiqueta que nos ayuda para hacer es el table, ¿ya? Es el contenido principal. Luego tenemos el TR, que representa las filas o el contenedor de las celdas, y el TD, que son los representantes de las celdas, ¿ya? Eh, bueno, para crear una tabla lo que necesitamos es obviamente la palabra table, ¿sí? Y como en toda etiqueta tiene su apertura y su cierre, ¿no? Tablet, ahí podemos escribir el contenido de la tabla y tabla. Y lo mismo que habíamos visto, que es el TR, que nos ayuda para hacer las filas y las columnas. Ahora vayamos a un ejemplo para que ustedes, bueno, se den un poquito más de cuenta de cómo se trabaja con esto. Entonces aquí ya tenemos el ejemplo, ¿sí? Donde tenemos la tabla, ¿sí? Estoy abriendo la etiqueta table. Luego estoy haciendo las filas, que va a tener una fila, pero dentro de esa fila que va a contener una columna. Y con la columna voy a tener las TDs. Ustedes pueden hacer, acá está la estructura de cómo se tiene que typear esta tabla. Y la representación es esta. Miren acá. De esta manera me va a salir. Me va a decir que es la fila 1. Obviamente todas son las filas 1, pero donde cambia en la columna 1, 2 y 3. Lo mismo sucedería en la fila 2, columna 2, fila 2 y columna 3. Bueno, eso sería en cuanto a la estructura de esto. Ahora vayámonos a algo ya para práctica para que ustedes puedan ver. Bueno, aquí ya tengo el ejemplo. ¿Sí? Ustedes como pueden ver ya está con la estructura de lo que es la tabla. Le había dicho que voy a generar una tabla que va a tener una fila, una columna 1, columna 2, columna 3, otra fila y otra fila y con sus en sí esta tabla sería, si ya la podría diseminar, sería de 3 filas y de 9 columnas, ¿no? Entonces esto voy a grabar. Miren, archivo, guardar como. Voy a entrar y le voy a decir tabla1.html, donde lo voy a guardar en el escritorio para ver. Bueno, y vengo a mi escritorio y abro para que pueda ver en mi navegador cómo me va a salir el resultado. Vean de que el resultado está bien. Lo único que en esta parte no se puede definir si realmente es una tabla. Parece simplemente que sea un texto, ¿no es cierto? Miren. Entonces vamos a corregir, vamos a ver. Cuando se le dice tabla tiene otros atributos que después voy a explicar un poco con más amplitud, que es decirle que esta tabla va a contener un borde, ¿ya? O border en sí se escribe, ¿no? Este border va a tener un grosor de un píxel, ¿sí? Entonces ya le estoy diciendo que esta tabla va a tener un borde de un píxel y veamos que vamos a guardar. Y veamos en nuestro navegador. Le voy a decir actualizar y miren, de esa manera obviamente ya sí puedo tener
ya una tabla que es, como les había dicho, es de 3 filas. Miren, 1, 2, 3 y de 9 columnas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver de que ya hemos generado una tabla. Ahora vayámonos a otros atributos más. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el callSpan. Este atributo callSpan se utiliza para unir una o más columnas de una misma fila. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, estas dos las puedo volver en una sola, en una sola, en una sola celda. Entonces, esto con cual me permite con el callSpan. Veamos en la parte práctica. Voy a utilizar el mismo ejemplo, ¿sí? Simplemente que esto se va a mantener y voy a venir a esta parte. Le estoy diciendo de que sí va a tener una fila, pero acá le voy a añadir esto del callSpan. Entonces ahí escribo callSpan, signo igual, y entre comillas se coloca cuántas columnas quiero juntar. En este caso voy a juntar 2 nada más y cierro. Pero para que mi tabla me salga muy bien, ya no necesitaría esta segunda, ¿no? Porque ya saldría medio que una columna más me va a generar. Entonces para eso borro esto, ¿sí? Y voy a aumentar acá el siguiente detalle. Acá le voy a colocar y fila 1, columna 2. A ver, veré cómo me sale. Como ya tengo tabla 1, la voy a guardar con otro nombre. Guardar como, le voy a decir que se llame tablet2.html, ¿no? Donde voy a guardar en el escritorio. Ok. Salgo de acá y voy a ver en el escritorio. Aquí está la tabla 2. Y miren qué ha pasado. Estas dos ya he juntado, y eso a través del atributo tabla td, pero con callSpan. Ahora también puedo hacer unir esto, o sea, había unido columnas, entonces puedo unir filas, sí, o sea, estas dos. Ya voy a tomar el mismo ejemplo, por favor, pero para un poquito guiarles voy a tener esto. Ya, acá está. El otro que nos ayuda a unir filas es el rowSpan. ¿Sí? Con el rowSpan yo puedo unir filas. El otro, el callSpan, me ayuda a unir columnas, y está, filas. ¿Ya? Entonces voy a hacer con el mismo ejemplo. Miren, esto voy a un poquito, lo primero que se mantenga, y voy a borrar. Le voy a decir border esto, y acá le voy a cambiar rowSpan, ¿sí? Le voy a decir de que sea de 3. Borro, ¿sí? Y luego voy a colocarle aquí que sea esta fila única, y obviamente lo que me falta, que es cerrar, ¿sí? Coloco acá barra td, listo, ¿sí? A esta obviamente voy a comenzarle a dar también esto, td. Este es hasta acá nomás, por si acaso. Cierro. Y acá otra vez tengo que volver a abrir. TD. Y está.
Miren que la estructura ha cambiado. La anterior era que se podían unir. Ahora, obviamente estamos uniendo, pero filas. Pero en este caso vamos a unir de una manera. Estamos indicándole de que va a unir 3 filas y luego las otras me va a representar. A ver, veamos cómo nos va. Nos va a salir archivo, guardar como. Y pongo acá, voy a cambiar tabla 3.html. .html. Lo voy a guardar en el escritorio, guardar. Listo, cierro esto y me voy a ir al escritorio. Y en el escritorio tengo acá mi tabla 3 y comienzo a que me muestre. Miren, ¿no? O sea, miren, esta con el call span puedo unir columnas y con el span puedo unir filas. ¿Ya? Entonces de esa manera estamos trabajando con las tablas, ¿sí? Y para que la tabla se vea y sea visible en el navegador, tienen que utilizar el border que está en la parte de acá que les había indicado, acá, ¿sí? Tabla con borde de un píxel. Esto puede subir 2, 3, ustedes vean. Ahora el trabajo que ustedes tienen que realizar para esta semana es lo siguiente, ¿sí? Ustedes me van a generar su horario de clases, el horario que ustedes tenían en sus clases, o sea, mate, física, las materias que ustedes pasen, pero obviamente estructurado bajo lo que es una tabla, ¿sí? Y obviamente el recreo, si se están dando cuenta, el recreo tendría que estar unido, ¿no? Toda la fila unida. Ya les he dado las pautas necesarias, así es que vean ustedes. Y si ustedes pueden un poco más de su creatividad colocar colores, sería excelente. Ya, pero si no, la próxima les voy a comenzar a explicar cómo podemos insertar colores. Pero es algo sencillo, no es nada difícil. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.